Hola, muy buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por este espacio. Bueno, hoy estamos con Mónica Rojas, embajadora en México de Save the Children y autora del libro Lobo, que ha estado presentándose aquí en México, una obra muy interesante, fuerte, de temas latinoamericanos, de México y muy profunda en lo que es la feminidad, pero también desde las experiencias de Mónica Rojas. Pues platícame, ¿de qué trata el libro para los que lo vamos a conocer? Bueno, Lobo es un libro que trata sobre boxeo, como está en el... ¡Ay! Me equivoqué, perdóname. Un libro que si bien Hola, tiene muy como bueno. escenario principal el boxeo y Ujú. Tijuana, pues me parece que más bien es una excusa para hablar del instinto y del miedo y de cómo esto se confronta no únicamente arriba del ring, sino también en la vida cotidiana. Para escribir Lobo yo estuve hablando con varios pugilistas profesionales, también pugilistas amateurs, algunos de ellos incluso ya no están entre nosotros. Y bueno, pues a mí me parecía como muy facilona esta respuesta de que únicamente se subían al ring por dinero. Entonces lo que intenté fue como explorar más, escudriñar más en estas cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la masculinidad, pero principalmente con el machismo. Y es así como, bueno, surge Lobo. Ujú. Oye, pues uno de los temas que me llama mucho la atención es el contexto, porque es un tema vigente sobre los temas que estás Uh -huh. tratando, pero al mismo tiempo tú como mujer siento que aterrizaste muy bien en la psique de los hombres. ¿Cómo lograste eso? Pues a través de muchas entrevistas, pero también de mucha observación. Por supuesto que era todo un tema, ¿no? Hablar de boxeo, e incluso era controversial que una mujer se atreviera a escribir novela negra y boxeo. Sin embargo, me parece que es algo imprescindible, ¿no? Dar voz, ¿no? A través de la feminidad o de la literatura escrita por mujeres, principalmente, pues también a esta psique masculina, entenderla porque durante muchos años, por supuesto, los hombres fueron los que principalmente pues le dieron voz, ¿no? A las mujeres. Históricamente, ¿no? Hubo una época en la que las mujeres ni siquiera nos podíamos atrever a escribir. Y ya entrar a la novela negra me parece que es una importante transgresión, ¿no? En el género, y también me parece que es muy importante que seamos más las mujeres, ¿no? Que nos atrevamos a escribir este tipo de novela, que normalmente es una novela incómoda, Ujú. una novela de denuncia, ¿no? Es una novela que habla de temas incómodos, ¿no? Temas que están de manera cotidiana en todas partes y que, bueno, pues no podemos dejar de perder de vista, ¿no? Por eso en Lobo, pues se habla, por supuesto, del tema de la masculinidad y del machismo, pero también de la violencia de género. Y entonces la gente cuando habla de estos temas, pues a través de las lecturas, pues se puede plantear reflexiones. Y esa es la intención de la novela. Ujú. Porque la novela se ubica en el norte del país y ahí es pareciera donde ocurren estas historias de que el jovencito no tiene otras alternativas para vivir bien más que sacrificar su cuerpo, que en este caso sería pues el boxeo. Uh -huh. Y platícame, esta vida del boxeador que tú conociste de viva voz, ¿qué, qué reflexiones te dejó y vertiste en tu libro? Bueno, como te comentaba, me parecía muy fácil y muy simple la respuesta de que únicamente era por dinero, por lo cual arriesgaban el físico en un ring. Entonces yo empecé a platicar con muchos de los boxeadores que habían logrado ya ser campeones del mundo y otros que estaban en el camino u otros que incluso pues ya no había manera y no tenían oportunidad. Y me di cuenta que no únicamente evidentemente se trataba de dinero, sino sobre todo de fama y de necesidad de ser reconocidos. Ujú. Muchos de ellos ya tenían padres o incluso abuelos que eran de tradición pugilista y que digamos no tenían la necesidad económica, pero que querían ser mejores que el padre, mejores que el abuelo, y es por eso que intentaban demostrar, ¿no? Que valían, que eran el macho alfa de la familia. Muchos hoy, otros evidentemente sí por dinero, otros por falta de oportunidades, y también había otros que fueron violentados en la infancia. De hecho, Lobo tiene que ver mucho con la infancia marginada, con los grupos segregados, los grupos apartados,
No es coincidencia que haya sido el escenario, ¿no?, de la novela Tijuana, donde la frontera es irónica o paradójicamente visible, muy visible, pero al mismo tiempo es invisible porque hay mucho flujo de migración. Lo mismo que pasa con el box en la parte de la ética o de la moral. Y es ahí donde también se plantean muchas preguntas que yo no quisiera responder, sino el lector, ¿no? ¿Cómo es posible que arriba de un ring sea, porque se trata de una violencia controlada, sea, ¿cómo se llama? Sea correcto o sea justificado que un boxeador mate a otro, por ejemplo? Sí. ¿No? Solo porque tiene los guantes. Y entonces los guantes tienen un significado y un referente diferente que cuando están abajo, ¿no? Cuando hablamos de boxeo, no podemos decir que los pugilistas juegan al boxeo. Podemos decir que se juega al fútbol, se puede decir que se juega al tenis, pero no se puede decir que se juega al boxeo. ¿Qué es el boxeo? Esa es la respuesta que los lectores pues darán. Sí, esa reflexión que acabas de darme es muy interesante porque incluso en algunos lugares, en algunos países, se ha pedido que incluso se prohíba el boxeo. ¿Tú cómo ves esto? No tengo la respuesta. Me parece que es algo mucho más complejo que el hecho de mostrar un espectáculo de violencia controlada. Me parece controlada entre comillas, lo puedo decir. Pero yo creo que el boxeo tiene que ver mucho con el instinto y tiene que ver mucho con la catarsis, ¿no? Ya Hemingway, Cortázar, Carol Oates, pues han explorado también este territorio y no se ha encontrado una respuesta correcta a este planteamiento que me haces. Yo creo que es una experiencia distinta, ¿no? Es una experiencia distinta a la que los observadores, ¿no?, pueden llegar a tener. Me parece que hay mucho de mafia involucrada en el boxeo. Me parece que hay mucho de dinero en juego y que por eso pues no puede ser únicamente una cuestión de deporte. Y entonces ahí pues me parece que es demasiado complicado de responder. Por supuesto que si uno ve el tema únicamente del cuidado físico de los pugilistas, uno podría decir, oigan, pues que se prohíba, ¿no? Pero es que yo creo que hay mucho más en juego. Ya antes los rounds eran 15 rounds. Ahora ya se redujo a 12. Aún así ha habido pugilistas fallecidos. Entonces yo no sé hasta qué punto sea necesario exponer al pugilista por cuestiones únicamente económicas. Que además es otra cosa. No creo que sea únicamente algo económico. No lo sé. Sí, porque entran también en juego esos intereses de los que tú mencionaste y personajes muy fascinantes que están atrás del boxeador, que pareciera que no son protagonistas en las luchas, en el boxeo profesional, pero que juegan un papel muy importante y que también lo reflejas en tu novela. Sí, es que yo creo que los boxeadores podrían ser como, o tener un símil un poco con el cuento de la Cenicienta, con los cuentos de hadas, en donde por arte de magia, entre comillas magia, pues en una noche ganan millones y millones de dólares, ¿no? Entonces estos muchachos que de pronto, ¿no?, que es digamos en el imaginario, estos muchachos de cuna humilde, ¿no?, que no tienen otra oportunidad para salir adelante, de pronto pues llegan a la cima, ¿no? ¿Y cuántos de ellos no hemos encontrado pues que terminan sus vidas en cuestiones deplorables, ¿no?, en circunstancias terribles? Y yo creo por eso que evidentemente el boxeo es un planteamiento, un escenario muy particular para hablar del instinto, para hablar del miedo, el miedo que paraliza, pero también el miedo que está conectado con el instinto de supervivencia. Cuando hablamos de miedo, también hablamos de instinto de supervivencia, de esto que te impide acercarte al abismo o nadar más profundo en el mar, ¿no? Y esto es mucho de lo que tiene que ver con el boxeo. Es decir, el miedo también está en el ring. Aunque pareciera que son hombres sin miedo, me parece que al contrario, son hombres que tienen miedo y con el miedo se protegen, pero con el instinto golpean. Entonces yo quería hablar de esa confrontación humana. Porque en este libro también intervienen las mujeres Sí. y tienen un papel que es diferente
e interesante, complejo. Esa es la palabra que creo que es la correcta. Mujeres con una personalidad compleja. Desde la hermana de tu protagonista, ¿puedes platicarnos de estas mujeres? Sí, me parece que es relevante Ujú. y también era necesario mantener el tema de la violencia de género, ¿no? Como uno de los ejes pues relevantes de la novela, porque no podemos dejar de hablar de novela conectada con violencia de género. No podemos hacerlo. No podemos decir, bueno, esto ya está superado y ya no existe, y entonces en el imaginario pues, uno va a poder creer, o el lector va a poder creer, que pues ya es tema desechado, ¿no? Y yo creo que es importante seguir poniendo el dedo, ¿no?, sobre la mesa y decir, estas cuestiones siguen existiendo. Y en el caso de las mujeres que están en la novela, yo lo que intentaba hacer es, sí, mostrar que existe violencia de género y también existe violencia, no únicamente en el box, no únicamente en cuestiones deportivas, sino que permea en la sociedad, pero también quería mostrar algo de rebeldía y de transgresión. Las mujeres que aparecen en la novela pudieran parecer que son sumamente vulnerables ante el machismo, ¿no? Pero si se lee bien, tienen mucho de rebeldía, tienen mucho de transgresión, tienen mucho poder, ¿no? Incluso, bueno, sin spoiler, ¿no? Pero incluso una de ellas, que al final, bueno, no, no concluye, ¿no? O sea, fallece en la historia, incluso ella tiene su momento de rebeldía. Entonces, si el lector se da cuenta quién da el Ujú. último golpe, ¿no?, en la pelea, Ujú. pues en realidad pues estamos hablando de un personaje femenino. A mí me parece que el boxeo, pero también el tema de las mujeres en la novela negra, son referentes importantes para no hablar de víctimas y victimarios. Es decir, no podemos decir que un boxeador que mata a alguien en un ring es malo. Al contrario, es un buen boxeador, pudiera ser, Ujú. ¿no? Y en el caso de las mujeres en este contexto, yo lo que intentaba era justamente borrar las fronteras. Así como la frontera misma de Tijuana, que está marcada y paradójicamente también está muy diluida, en el caso del boxeo las cuestiones de bien y mal también están muy diluidas. Y en el caso de las mujeres en este contexto, en la novela negra, pues también están muy diluidas. No Ujú. podemos hablar de buenas y malas, de víctimas y victimarios, porque en el caso de Lobo, pues precisamente se está hablando de personajes con una condición sumamente humana. Nadie puede ser totalmente bueno o totalmente malo. Y eso es Ujú. lo que yo trataba pues de reflejar de alguna manera. Ujú. Oye, y antes de finalizar esta entrevista muy interesante y fascinante, em, has escrito libros sobre niños, sobre la fundadora de Save the Children, y has tocado temas sensibles e interesantes, pero de repente para un lector que te sigue pareciera que es un cambio radical. Sí, Entonces, ¿es tan tajante este cambio o cómo fue? no lo sé. Me parece que algo a lo que sí le tengo mucho miedo, ¿no?, es precisamente encasillarme. No me gusta encasillarme. Y de pronto hay temas que bien se prestan para la literatura infantil, otros para la histórica, otros para la negra. Y lo que trato es precisamente pues de ser curiosa, ¿no?, y de explorar. Eh, no me gusta el encasillamiento, y entonces me parece que el tema de la infancia sí es uno que ha estado latente desde el comienzo de mi carrera. Precisamente, incluso en la novela negra de Lobo, pues el joven, ¿no?, el protagonista es un muchacho que es un niño, ¿no? Un niño, digamos, en un contexto pues de marginación, de pobreza, ¿no? De esta frontera en la que muchos padres se van al otro lado y pues desaparecen. Y así como hay temas, y así como hay muchas infancias, pues así hay muchos temas que se pueden abordar, ¿no?, a través de la propia infancia, muchas visiones, visiones bellas, pero también muy oscuras. Y me parece que si hay un punto en común, ¿no?, una coyuntura en lo que he estado escribiendo, pues es justamente la infancia. Entonces, pues de alguna manera, pues he estado, digamos, en una misma línea, ¿no?, con Ujú. diversos géneros, muy diversos géneros, Ujú. pero en la línea de la infancia, ¿no?, y de Ujú. denunciar todas estas problemáticas que los Ujú. aquejan. Oye, y finalmente, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Y también sabemos que lo vas a presentar nuevamente aquí en México.
Sí, vamos a presentarlo en la librería Rosario Castellanos el día 2 de junio a las 19 horas. Va a estar Miguel de la Cruz y Martín Hernández Alcántara acompañándonos. Y bueno, pues ya luego está distribuido, ya lo pueden encontrar en las librerías más reconocidas para no hacer el comercial. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, Gracias. escritora, periodista, embajadora de Save Children en México. Gracias, gracias a ti.